Quiero que por favor hoy en esta mañana no se duerma, que procure mantenerse despierto, se pellizque o algo así. Yo sé que la calor pues nos provoca sueño, pero voy a ir a un texto bíblico, y este texto bíblico pues es una revelación de Dios para todo tiempo, para su pueblo. Y dice en el libro de Oseas capítulo 4, el versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate bien, te decía en un principio que toda buena o mala obra o actitud que usted o cualquier otra persona hagamos viene o se ha incubado dentro del pensamiento, del corazón del hombre, dice el Señor Jesús. Y como la mayoría de nosotros, los que hemos caminado más tiempo por este mundo, hemos recibido una gran cantidad de información falsa, que la fuimos asimilando, y en los días y años lo hemos llegado a considerar que son verdades absolutas, cuando en realidad es todo lo contrario. Y yo puedo irme dando cuenta realmente cuando esto sucede, es decir, cuando aquella que creía que era una verdad es una mentira. Hace muchos años, muchos años, cerca de 45 o 46 años, yo tuve una invitación de un ex compañero de trabajo. La invitación que tenía es porque cierto profeta, yo no conocía ni siquiera este término en aquellos tiempos, yo no conocía nada de Jesús, ni me daba por aquí, como decimos, de que yo iba a conocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Bueno, pues sucedió que tuve una invitación porque había un profeta ahí en Colima que había llegado creo que de Costa Rica. Y sucede que él había hecho una publicidad entre los suyos, entre aquellas personas afines a él o que le estaban siendo presentadas por las familias que lo trajeron a ese lugar, a la ciudad de Colima, que el volcán de Colima iba a hacer erupción en los siguientes días, y que la única manera de detener, de frenar esta situación que iba a ser muy crítica, era que la gente rezara, que la mayor cantidad de personas en la ciudad de Colima se pusiera a rezar. ¿Qué se iba a rezar? El rosario. Y mi compañero me dijo, pues ex compañero hoy, me dijo: te invito. Se está invitando mucha gente. ¿Y dónde va a ser? Me dijo: pues es en la calle fulana, el número sutano, pues ahí vamos a estar. Voy a estar yo, voy a estar mi familia y algunos más. Y bueno, pero como yo soy flojo para todas las cosas religiosas, fui muy flojo para esas. Yo llegué tardecito. Cuando llegué tardecito, quizás una media hora después de la cita que se había asignado, había cientos de personas llenando la calle hacia arriba y hacia abajo y todo alrededor. Así es que si yo pensaba acercarme ahí, quedé bien distante de donde estaba el centro de la atención. Pero lo que sí encontré es que las personas estaban rezando el rosario, porque según la información recibida en esos días es que esto iba a evitar que el volcán hiciera erupción. Entonces fueron 3 días de rezos, es decir, de rezo el rosario. Yo no sabía absolutamente rezar eso ni cualquier otra cosa, pues yo era apático con todo lo que se trataba en el área espiritual. Entonces fui el primer día, pues ya el segundo día pues ni me paré. Pero sí había una gran cantidad de personas, y creo, por lo que después me platicó esta personita, que sí habían asistido a rezar en ese lugar. Bueno, ahora, ¿por qué te lo traigo a colación? Porque en aquellos tiempos pues yo no sabía si era bueno, si era malo, si estaba bien, ni me importaba.
Como mucha gente hoy que no conoce a Jesucristo, no le importa lo que se está dando a su alrededor, y la Biblia nos dice que si ponemos cuidado, podemos sacar cosas bien interesantes para nosotros y podemos ver en el tiempo en que estamos viviendo. No me valía para mí absolutamente nada de eso. Cuando mucho quizá yo sabía el Padre Nuestro, que mis padres con cuidado me lo habían enseñado cuando nos poníamos a rezar en casa, pero de ahí más pues no, ni el Ave María ni cualquier otro tipo de oración que se acostumbraba en esos días. Pero después que yo empecé a leer la Biblia, me di cuenta de la realidad de lo que hoy yo puedo ver que en aquel tiempo era y es una mentira. ¿Por qué razón? Solamente para llevarte así rápidamente a que veas el área de la importancia que es conocer la Escritura. Que la Biblia, Dios nos dice, no por el mucho repetir vas a ser oído. Y con esa palabra que yo tengo hoy en estos días de la revelación de Dios, yo puedo decir, eso era falso, no servía para nada. Él está repitiendo la misma frase, la misma oración, lo que tú quieras, no funciona. Dios dice, no por eso vas a ser oído, por más que le repitas. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, mi pueblo fue destruido. Está hablando a su pueblo del tiempo de Oseas, pero está hablando al tiempo también de nuestros días. ¿Por qué el pueblo de Dios fue destruido? ¿Por qué el pueblo de Dios está siendo destruido? Nos dice la Escritura, porque le falta conocimiento. Es decir, el pueblo de Dios no quiso escuchar lo que Dios decía. Siempre daba por asentado todo, no metía la nueva información a su cabecita para poder entender de dónde procedía aquella enseñanza, si era verdadera o era falsa. Por tal razón, dice el Señor, por cuanto tú te has revelado, no quieres conocer mi voluntad, yo te desecho. Es lo que encuentro en el libro de Oseas. Y el pueblo, de la misma manera que ayer, hoy se está perdiendo de una gran cantidad de bendiciones, simple y sencillamente por la ignorancia de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que hay personas que no quieren capacitarse por sí mismas, no les da, no quieren aprender, no quieren saber más allá. Simple y sencillamente lo que caiga por ahí de casualidad, pero de que requieran un esfuerzo, no lo hacen. Simple y sencillamente se quedan a la vera del camino a ver qué pescan, pero así no se va a pescar nada, porque el Señor nos manda no solamente a leer la Biblia, sino que la analicemos, que la meditemos, que verdaderamente la desgajemos para ver qué sacamos de ahí, que es cosa maravillosa. Este varón ayer me dijo, ¿usted ya se sabe toda la Biblia de memoria? No, ¿cómo? Yo no me sé la Biblia de memoria. Ahora, aunque me supiera la Biblia de memoria, no me serviría, fíjate bien, no me serviría como decir, ya la hice. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene revelación tras revelación el mismo pasaje. Lo analizas tú hoy, lo analizas mañana, y el Espíritu Santo, si tú meditas en la palabra, te va a revelar más y más. Y las naciones enteras y el pueblo de Dios sobre todo se está perdiendo bendición tras bendición por ser ignorante de la palabra. Hay gente que no le gusta capacitarse, quizás como algunos de los que pudiéramos estar aquí. Que el día de ayer, pues la Biblia, pues sí, la sacudí, la limpié para traerla ahora. Yo conocí a un hombre, a un muchacho, hace mucho tiempo. Él no quería aprender. Yo también un tiempo no quise aprender algunas cosas. Pero ese muchacho no quería aprender algo que le iba a ser muy útil. Él vivía y vive en un rancho. De allá de donde es originario están los papás de Juanito, de ese lugar, de los alrededores. Y a él le decían, hey, vale, vente. El resto de los hermanos, el papá, la mamá lo motivaban para que fuera al potrero a ordeñar. No sé ordeñar, no sé ordeñar.
La razón por la cual él no quería aprender a ordeñar es porque sabía que se tenía que levantar temprano juntamente con el resto de la familia, y si más era tiempo de lluvias, tiempo de frío y el lodazal del barro, que se tenían que poner botas hasta las rodillas y caminar entre aquel fango y ordeñar ahí sentados casi sobre el mismo lodo a cada una de las vacas y lazarlas y liarlas al becerro y después sacarlas y mandarlas al corral. ¿Te puedes imaginar? Le dijo: yo si no aprendo me libro de todo ese tipo de trabajo. Y no aprendió. Pero creo que hoy, después de 15 o de 20 años en que yo supe de esta situación, yo creo que él ya aprendió. ¿Por qué? Porque ahora él tiene sus propias vaquitas, él tiene su propio terreno y ya tiene que ordeñar, si no, no come. Y eso es lo que pasa. Hay gente que no le gusta aprender. ¿Y qué podemos hacer con la gente que no quiere aprender? Pues simple y sencillamente, cuando le apriete el zapato, a ver qué es lo que va a hacer tal persona. Y a veces al creyente le pasa lo mismo, y vienen al pastor o van a alguien, y no digo que sea malo, que le solucione el problema, pero ese no es el chiste, ese no es la razón, ese no es el propósito de Dios cuando nosotros nos vemos enfrascados en situaciones difíciles, sino que lo principal es buscarle a Él y ver qué dice Él al respecto de la situación, viendo el por qué se están dando estas cosas en mi vida que no me gustan, que no me agradan. Y es ahí cuando nosotros empezamos a aprender o a buscar. Como cuando alguien te hace una pregunta y tú dices: no sé, y me preguntó algo relacionado a la Biblia, no sé, voy a buscar para tener la respuesta. En Segunda de Crónicas hay una invitación de Dios. En el capítulo 7, el versículo 14, es una invitación condicionada. Es una invitación de Dios para su pueblo. Y él dice en Segunda de Crónicas capítulo 7, el versículo 14: si se humillare mi pueblo. Escucha bien, te está hablando a ti, a mí, a cada persona que ha tenido una relación con el Señor Jesucristo. Si se humillare mi pueblo. Ahora, humillarse significa rendirse. Humillarse significa que no voy a poner resistencia. Entre algunas otras cosas, creo que esto es lo que nos dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate qué preciosa invitación de Dios. No es solamente venir y decir: Dios, pues estoy atravesando un problema muy serio, es la economía, o hay dificultades en mi... No se trata solamente de venir y como ir a algún autoservicio y pedirle ahí un café o un chocolate y pagas la moneda y te sales ya solucionado el problema de la bebida. No se trata de eso. Porque Dios quiere abrazarte, Dios quiere conocerte, Dios quiere que tú lo conozcas, que tengas intimidad con Él. Y mientras tú y yo no tengamos intimidad con Dios, Dios va a ser muy difícil que nos escuche, por más grave y difícil que sea la situación. Si mi pueblo se humillare. Y cuando uno se humilla, fíjate bien, entonces vamos a buscar su rostro, vamos a orar, nos vamos a convertir de los malos caminos. Es decir, yo sé que estoy haciendo esto que está mal, que a Dios no le agrada, yo lo voy a dejar. Ahí empieza el momento en que nosotros estamos aprovechando la bendición de Dios. Ahora va tan grande Dios hacia adelante que nos va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y esa tierra puede ser tu corazón, puede ser tu hogar, puede ser tu trabajo. Él quiere sanar, pero primero quiere tratar con cada uno de nosotros. Y la ignorancia de la palabra de Dios, el desconocimiento, realmente nos aleja de muchas bendiciones y sobre todo a Dios no le agrada, no le agrada. Hoy vamos a checar que hay pensamientos diferentes. Fíjate bien. Voy a ir a una escritura. Y esa escritura la encuentro en Primera de Reyes, el capítulo 18.
Voy a leer el versículo 17. El problema de Israel era grande, había caos, una gran sequía de 3 años y más. Entonces, toda provisión se había agotado. Y la gente se preguntaba, ¿dónde estaba el mal? ¿Dónde estaba la raíz de la dificultad? ¿Por qué no llovía? ¿Por qué se estaba muriendo el ganado? ¿Por qué ya no había nada en la alacena? ¿Por qué la gente estaba mendigando comer lo menos que pudiera encontrar allí o por allá? Nos dice la Escritura que esa sequía vino por una raíz, un problema que había en el pueblo de Israel. Pero había 2 pensamientos. La gran mayoría pensaba que Elías era el culpable. Y nos dice en Primera de Reyes, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Es decir, Acab pensaba que Elías era el que traía las consecuencias desagradables a la nación. Y lo mismo nosotros podemos pensar en mi esposa, en mi esposo, o mis hijos, o mis compañeros. Siempre estamos viendo hacia afuera y no estamos viendo hacia adentro. Entonces nos dice el versículo 18 que él respondió. Y entonces contesta Elías y dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Entonces Elías sabía por revelación de Dios dónde se encontraba el problema. La razón del por qué Elías conocía la raíz del problema es porque él tenía revelación de Dios, porque él conocía la palabra, porque estaba siempre, constantemente delante de él, escuchando su voz. Y Dios le decía: escúchame bien, Elías, Acab está en problemas muy serios. Él ha guiado al pueblo a que adore ídolos. Y adoraban, entre otros, a Baal y a otro ídolo, Acera. Y Acab solamente obedecía lo que sus profetas de estos ídolos le dijeran. Y eso había traído ruina a la tierra de Israel, a la tierra de Dios. Ahora, ¿por qué hacía esto Acab? Porque le sucedía también al pueblo. ¿Sabes por qué? Por ignorancia de la palabra de Dios. Dios les había dicho durante todo el tiempo, y tú lo puedes encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20, una forma tan clara: no tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni te postrarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad hasta la 3ª o 4ª generación de los que me aborrecen. No obedecer la palabra de Dios es decir: Señor, te aborrezco, no quiero saber nada de ti. No doblarás tu rodilla delante de nadie. Me viene a la mente, quizás usted lo haya visto directamente o tal vez a través de un video, como cuando el novio va a pedirle a la novia que se case y lleva su anillito ya para, ¿cómo le llaman? El anillo de compromiso. Bueno, en una cajita, y lo primero que hace este hombre, fíjate bien, dobla su rodilla y le dice con una u otra palabras: ¿te quieres casar conmigo? ¿Tú crees que Dios está contento con esto? ¿Tú crees que este hombre va a poder ser cabeza en su casa? ¿Y por qué no? Porque tú conoces la Escritura, pero ese no lo conoces, ignorante. Y cuando se encuentre en problemas va a clamar a Dios, pero Dios le va a decir: humíllate, busca mi rostro, ora. Entonces te voy a perdonar tus pecados.
y voy a hacer cosas maravillosas en tu vida. Lo que ha ocurrido contigo y conmigo, pero como ignoramos la palabra de Dios, caemos en tanta aberración que realmente Dios está triste con la mayoría del pueblo suyo. Elías y Acab tenían pensamientos diferentes. Hoy hay mucha gente que está escuchando a espíritus demoníacos sin saber, porque no entienden que lo que está detrás de algunas cosas sobrenaturales, no todo es de Dios. Llegué en la semana a una de las tiendas estas que hay muchas por aquí, creo que fue un kiosco, y llegué a comprar el diario de Colima porque me gusta estar informado de vez en cuando de lo que está pasando aquí o afuera. Y fíjate lo que encontré. Lo que encontré ahí, a dos jovencitas dependientes estaban analizando un libro, no recuerdo qué libro haya sido, pero de esos que ellos venden, y estaban leyendo los horóscopos. Y en los horóscopos le decía: mira, fíjate, dice que puedes hacer esto y dice que no hagas esto, que te vistas de este color y no de este otro. ¿A quién estaban escuchando? ¿Esa era la palabra de Dios? ¿El horóscopo es la palabra de Dios? No es. Pero ¿cuánta gente y creyentes está consultando los horóscopos o está consultando la mentada tabla Ouija? La primera vez que yo tuve contacto o conocimiento de una mentada Ouija fue cuando estaba trabajando en Teléfonos de México en un pueblo por allá en Mascota, cerca de Talpa. Y llegué a una farmacia para realizar la tarea que iba yo a realizar ahí, y encontré ahí a dos de las personas manejando la tabla Ouija. Yo ni sabía que era la tabla Ouija. Y ponían su mano sobre un instrumento de madera, no la tocaban, y ese instrumento de madera se movía a ciertas palabras del abecedario, o a un sí o a un no. ¿Y cuánta gente, fíjate bien, está escuchando eso pensando que viene de Dios? O aunque no piense que venga de Dios, lo cree. Lo cree. Y esto le duele a Dios, le duele. Serio. Yo conocí una mujer cuando trabajaba en un hotel en el Distrito Federal. Yo trabajaba en el hotel del Magisterio. Ahí era el encargado por la mañana del restaurante. Y en uno de esos días en que bajé a buscar cierta sección del periódico para que mientras el restaclientela yo pudiera leer algo, y le pregunté al encargado que estaba ahí atendiendo a las personas que llegan, le digo: oye, ¿dónde está la sección fulana de tal? Me dijo: la trae aquella señorita. Y aquella señorita era una señorita bajita, chaparrita, venezolana. Y me dice el encargado de, ahí se me va el nombre de la persona que recibe ahí a la entrada, me dice: todas las mañanas ella no se va a su estudio, se estaba capacitando, no se va a su estudio si no lee primero el horóscopo para ver qué le depara el destino. No se mueve si no lee primero el horóscopo. En realidad, el Señor Jesucristo dijo: mi pueblo se pierde. Pero Elías tenía la revelación de Dios y él estaba en concordancia con el corazón de Dios. Hay un texto bíblico en el libro de Isaías, capítulo 26, el versículo es el 3. Yo lo entiendo así, porque así creo que lo dice. Quizás no lo voy a buscar en la Biblia, no lo tengo acá anotado, pero me dice, porque así me ha sido revelado, que Él va a guardar en completa paz mi vida si mi pensamiento en Él persevera. Es decir, si yo voy a hacer esto, estoy pensando en el Señor. Si voy a hacer, sí, Señor, gracias, Señor. Y en cualquier
momento de mi vida mi pensamiento está en el Señor. Quizás en parte de la Biblia, quizás esté teniendo dificultad con poner una chapa y le digo: Señor, dame la sabiduría para poner la chapa, y esto no funciona. Señor, dame la sabiduría para arreglar el equipo que a veces no funciona. Dame la sabiduría. O sea, mi pensamiento, o yo procuro que mi pensamiento esté siempre en Dios. Ahora, ¿por qué razón yo puedo pensar hoy más que ayer en el Señor? Es porque he estado llenando mi corazón de la palabra de Él. Es decir, estoy dándole un balance. Puedo pensar que todavía tengo 50% de basura, de información equivocada que entra a través de todas las personas con las que yo trato, con los negocios, o tal vez con lo que ves en la televisión o en el periódico, o que la gente dice, o aquellos que están reclamando sus derechos como los gays y toda esa cosa. Quizás yo digo: hoy ya tengo más revelación. Quizás ya tengo el otro 50%, ya hay un balance para que esto contraataque la basura que está aquí. Pero lógico que debo de pensar que yo debo de prosperar, que mi entendimiento tenga más de Dios que de la basura. Por eso procuro no meterle basura. No, pues sí, a veces veo una película por ahí, pues no son cristianas, pero creo que lo puedo manejar. Creo que puedo diferenciar cuando es un adulterio, cuando es un robo, cuando es una mentira, cuando es algo que ahí me lo están tratando de que yo lo reciba, que yo lo acepte. Y bueno, tanto va el cántaro al agua hasta que ¿qué? Se rompe el cántaro. Pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tener ese cuidado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero si tú no lo conoces, si tú no tienes información de Jesús en tu vida, si nomás superficialmente un día te presentaron a la persona, tal vez escuchaste un poquitito su voz, pero hasta ahí te quedas. No vas a poder pensar constantemente en Él. Todos mis hermanos sabíamos exactamente cuando papá llegaba a casa, cuando mamá también, o cualquiera de nosotros, y éramos muchos. ¿Por qué razón podíamos, sin verlos, simple y sencillamente con su caminar o con su hablar, decía mi hermano fulano: es papá y viene papá? Porque creo que papá arrastraba los pies así, yo los estoy arrastrando, y dice: Guti, ahí viene Seth. Y yo le digo a veces a Guti: ahí viene Juanito. Por la convivencia, porque esa voz es de Juanito, ya habla fulano, ya sé, con su voz yo puedo identificarlo. Pero si tú no tienes la voz de Dios en tu corazón, ¿cómo lo vas a identificar? ¿Cómo vas a saber que Dios es el que te está hablando, o es otro el que quiere meter ahí una información haciéndotela creer que es de Dios? El amado conoce a su amada, como la amada, tú y yo tenemos que conocer al amado en intimidad, es decir, en una relación de cara a cara, de voz a voz, de oírle, de recargarnos en su pecho. Eso anhela Dios, pero no podemos nosotros mantener nuestro pensamiento en Él más que en ocasiones, y quizás cuando estamos atravesando por problemas, porque no tenemos la información de Dios. Tengo mucha información del trabajo, tengo mucha información del compadre, de la comadre, del vecino, de la vecina. Yo sé a qué hora se baña, yo sé a qué hora se peina, yo sé qué se echó, qué se untó, qué salió y qué vestido se va a poner. Yo sé, ves que pues lo veo cada día. Pero de Dios, pero de Jesús. Por eso mucha gente se extraña cuando alguien que está compartiendo la palabra llega y se atreve a decir: Dios me dijo. Pues ¿qué se cree que Dios le dijo, que Dios le habla? Déjame decirte, Dios habla.
si Dios nos dio la boca para que hablásemos, ¿usted cree que Dios no puede hablar? Falta que nosotros estemos en la sintonía, en la recepción donde Él habla. A esa escala, ahí quiere que usted y yo vayamos, y podemos ir solamente a través de la Biblia, a través de la Escritura. Tenemos que rendirnos a Él, tenemos que reconocerle, someternos. Eso, bueno, pero también va a haber gente que no se va a querer humillar. Va a haber gente obstinada, terca, como el caballo. Vamos a ver cómo se llega allí, a la obstinación. ¿Qué pasos hay que o se dan? Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, el versículo es el 16. Dice la Biblia: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién le dijo esto Pedro? Simón. Los discípulos habían escuchado los comentarios con respecto de su maestro. Ellos habían oído, por ejemplo, tú dices: no, es que Sed es muy regañón, no, es que Sed es muy agarrado, es que Sed es muy gritón. Ellos habían escuchado también los comentarios de su maestro, de su Señor. Y le dijo el Señor: ¿qué dice la gente de mí? Pues unos dicen que eres el Elías. Ahora, ¿por qué decían gente que él era el Elías? Porque no conocían la Escritura. Por eso, simple y sencillamente no conocían la Escritura, porque en la Biblia está descrito. Otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que pues Ezequías, Jeremías, dicen de todos los profetas del Antiguo Testamento, mayores y menores. Ahí ellos dicen: Señor, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y es ahí cuando Pedro contesta estas palabras. Fíjate bien. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué lo dijo Pedro? ¿Ya había leído? ¿Ya había checado en la Biblia? Es ahí cuando el Señor Jesucristo le responde y le dice el Señor Jesús: bienaventurado eres Simón. Es decir, eres bendito, Simón. ¿Por qué? Eres bienaventurado, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que había dicho Pedro no se lo había dicho el compadre, ni el tío, ni el primo. Se lo había revelado de lo alto el Padre a Pedro. Por eso Pedro expresó: es que tú eres el Mesías, eres el Señor, eres el Salvador. Bueno, por eso a veces cuando nosotros nos atrevemos y decimos: es que Dios me dijo, es que ocurre algo así. ¿Lo alcanzas a entender? Yo procuro no decirlo, porque a la gente pequeña, a los niños en Cristo, les puede causar ofensa o daño. Generalmente procuro decir: pues creo que Dios dice, o algo semejante. Pero mucho de lo que yo te digo es porque Dios me lo dijo, me lo puso aquí. Lo que yo te estoy explicando es porque Dios me dijo: habla de esto, habla de lo que está detrás, lo que no se ve. Bueno, entonces habían pasado unos cuantos minutos, no sé si 15, 10 o 30, una hora, pero todavía estaban ahí dentro del mismo ambiente, cuando Pedro tomó al Señor Jesucristo aparte, porque escuchó que Jesús tenía que ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Entonces el Señor Pedro lo tomó aparte y le comenzó a reconvenirle, es decir, a tratar de cambiarle la idea que Jesús tenía en su mente o en su corazón, como tú lo quieras. Él ya tenía, porque él sabía cuál era el plan de Dios para la vida de Jesús, para su vida. Jesús sabía: este es el plan del Padre. Y le está explicando. Pedro le dice: no, Señor, que no te acontezca, aparte
apártate de esa cosa, Señor. Oye, una muerte de cruz es terrible. Tú has visto cuánto crucificado hay y cómo agonizan y cómo se mueren. Bueno, ya conoces los estertores. No, Jesús. Es ahí cuando el Señor Jesucristo se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. No se lo estaba diciendo Pedro. Pedro no era Satanás, pero era la influencia que había recibido Pedro del área de las tinieblas que viene del infierno. Primero recibió la información del cielo, la expresó, y luego recibió la información del infierno, también la expresó. Y lo mismo nos pasa a ti y a mí. Pero ese es el balance en que Dios quiere que usted y yo conozcamos. ¿Qué viene de Dios? ¿Qué no viene de Dios? Para evitar caer en este tipo de situaciones y sobre todo de acciones. Porque todo este tipo de acciones, buenas o malas, aquí empiezan a trabajar para que se desarrollen y salgan a la luz. Se incuban, dice el libro de Santiago, que después voy a tratar de explicártelo, no ahora, pero quizás un día. ¿Cómo se da todo eso allá donde tú y yo no vemos? Pero que sí la Biblia, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro no se dio cuenta por ignorancia que lo que él estaba diciendo iba contrario a la voluntad de Dios, al tratar de frenar a Jesucristo su avance a la cruz. Y a veces podemos hacer lo mismo. ¿Para qué vas a la oración? Quédate ahí en tu casa. ¿Para qué? Oye, ¿para qué te congregas con tanto calor? Quédate aquí en tu casa, aquí está. Prendes el ventilador, prendes el aire acondicionado, te puedes leer, pero no viene del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, esa puedes venir en defensa del ataque, del ataque de Satanás. Estaba yo llegando hasta este punto de notas que te estoy diciendo, cuando vino un ataque. Mi mente empezó a confundirse. Ya ha habido otros ataques todavía peores, pero tenía ahí sobre la mesa una serie de notas. Me gusta tener notas por aquí, Biblia por acá, otro tipo de Biblia con otro tipo de lenguaje, y los analizo, y me quedé ahí cuando empecé a hablar de lo que Pedro había declarado, y dije, me quedé así. ¿Qué nota estoy buscando? ¿Qué nota? Y vino el Espíritu del Señor. Un ataque de oscuridad. Dejé todo lo que tenía, doblé mis rodillas ahí inmediatamente. Me puse sobre el mueble en que estaba yo sentado, y ahí me sostuve y estuve primero orando y después reprendiendo ese ataque. Y no sé cuánto tiempo haya pasado de estar orando, de intercediendo. No creo que muchos, 5 o 10 minutos. Me levanté y luego volví a las notas, y no había la claridad que yo estaba teniendo minutos antes. Dije, no, me voy a ir a hacer lo que necesito hacer. Tenía que ir a darle de cenar a Guti. Entonces me bajé, fui con Guti, le pregunté, Guti, ¿qué quiere cenar? Y ella me dijo, pues quiero así, asado. Bueno, ya fui, se lo preparé. Y ahí estaba la situación, la confusión. ¿En qué consistía la confusión? La confusión consistía en que no sé qué tanto tiempo yo estaba requiriendo para cada una de las tareas que me requerían normalmente para atenderle, darle la cena. Y dije, porque mi pensamiento, me estoy entreteniendo mucho en calentarle el café, en calentarle su taco. No sé si estoy fuera de tiempo, no lo coordinaba el tiempo.
Y fui, le llevé y le dije: Uti, traigo confusión, ora por mí. Bueno, regresé a las tareas habituales, cosa de minutos, y fui a hacer las demás cosas que traía. Y bueno, no sé cuánto tiempo pasó, pero no quise cenar. Dije: no, yo voy a hacer guerra. Entonces ya dejé en paz todo lo que yo estaba anotando y me fui. Ya Guti ya estaba descansando en su camita. Yo me voy a otro lugar, ahí dentro de la misma habitación, y empecé a orar. Doblé mis rodillas y empecé a orar y a hacerle resistencia, porque yo sabía que había ahí alguien que trataba de impedir que yo te hablara de la gracia, de la misericordia de Dios y de la necesidad urgente de cambiar nuestro entendimiento, de mejorar la calidad de la información que tenemos en nuestro corazón. Y la única manera es tener la palabra de Dios dentro de él, para que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Ahora, Pedro no siguió en la misma condición de que estaba viviendo durante esa preguntas y respuestas. No, Pedro se documentó, empezó a participar más, empezó a enterarse más de Dios. Y tú puedes encontrar en las cartas de Pedro una revelación tan grande, tan profunda, de cómo las potestades espirituales de maldad están atadas en ciertos lugares. Y tú puedes ver eso y dice: Pedro se coló hasta allá por revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le empezó a mostrar lo que había o lo que hay más allá de aquellas cosas que no vemos o no entendemos, pero que están aquí en la palabra de Dios. Pensamientos, guerra, batallas en nuestra mente, pensamientos. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo les ha escrito a esta iglesia de Corintio. En el capítulo 2 yo puedo encontrar realmente que Pablo está motivando a esa iglesia que era una iglesia burra. ¿Usted sabe lo que es una iglesia burra? Como cuando los niños van a clase y no aprenden o no quieren aprender, y los compañeritos le dicen: es que tú eres un burro. Y a veces los maestros antes colocaban al niño por ahí en un rinconcito y le ponían orejas de burro. Bueno, la iglesia de Corintios era una iglesia burra porque no quería aprender, no quería conocer de Dios. Simple y sencillamente ya se daban por satisfecho lo que ya Pablo les había dicho, explicado en alguna de sus visitas. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 2, llegué a 1 Corintios capítulo 2. En el versículo 16, Pablo les dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo les está diciendo que los creyentes debemos de tener la mente de Cristo. Es decir, que los pensamientos que tiene Cristo los tengamos nosotros en nuestra cabeza, no otros. Que los pensamientos de Cristo prevalezcan sobre todo lo demás. Y Pablo les está diciendo que nosotros le conocemos a Él porque su mente, la mente de Cristo, está en nosotros porque hemos sido instruidos por su palabra, nos dice la Escritura. Entonces usted debe de saber que lo que piensa son pensamientos de Jesús, son pensamientos de Dios. De otra manera, la batalla va a ser muy, muy difícil. Y todo esto está en la mente. Le voy a decir por qué. Porque Satanás usa toda la basura que nosotros hemos recibido desde la infancia, como tú viste ahí en el video del niño que quería cerveza. ¿De dónde recibió esa información? Lógico, de los suyos. Del por qué el otro adolescente le resistía al adulto de una manera grosera, de una manera altiva.
¿Por qué el comportamiento de tales niños? Porque ellos recibieron esa información de quienes le rodean. Ahora, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, el Señor Jesucristo está tratando de enseñarle a aquellos que se decían ser sus discípulos, pero que lo estaban acusando de que él, Jesús, era del diablo. Y le decían que por un demonio él echaba fuera a los demonios, a los espíritus demoníacos. Pero en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42, el Señor dice a los que le estaban escuchando, escucha bien: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla porque es mentiroso y padre de mentira. La información que tenían en abundancia de algunos de los seguidores y de los enemigos de Jesús era solamente basura que el diablo había metido allí, y que podían matar, y que podían violar, y que podían hacer cuanta cosa les viniera en gana, porque eran libres, al fin y al cabo eran libres. De ahí que el Señor Jesucristo le dice: si conocieran la verdad los va a hacer libres. La verdad de la Escritura. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted puede dejar de pensar? Yo digo, a veces hasta cuando estamos dormidos tenemos ahí sueños. ¿Cuántos profetas te dicen: ponga su mente en limpio, en blanco, vamos a meditar? Basura. ¿Quién puede poner su mente en limpio? ¿Quién puede dejar de pensar? Siempre vamos a pensar en una o en otra cosa, en las cosas del reino de Dios o en las cosas del reino de las tinieblas. Todo está aquí en nuestro corazón. Todo está ahí dentro. No se puede pensar, dejar de pensar. La pregunta es: ¿en qué piensas tú? ¿O qué tiempo pasas más en tu pensamiento? El enamorado, pues en el amor de su vida. Puede ser el novio, la novia. Otros que quieren hacer riquezas, pues en la riqueza. Otros que están en deudas, pues el problema los agobia, las deudas. Y el pensamiento: ver cómo salgo de las deudas, Pero no está su pensamiento en Dios. Quizás solamente decir: Señor, ayúdame a salir de esa situación, y ahí nos vemos. Pero no se humilla, no viene a Dios, no se postra, no ora, no aclama, no suplica. Ahora quiero terminar quizás un texto bíblico. Este texto bíblico lo encontramos aquí en el libro de Romanos capítulo 12. El versículo es el 1 y es el 2. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y Pablo les está hablando a esta iglesia y les dice: así que, hermanos, es decir, le está hablando a la iglesia que se encontraba en Roma. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Fíjate bien, es un ruego, no es una exigencia, es un ruego. Porque Pablo sabía la situación tan agobiante que se puede encontrar una persona que no tiene, fíjate bien, la determinación de ser diferente para bien. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Culto racional es cómo yo puedo alabarle a Dios con mi entendimiento.
culto racional, es decir, no de lo que era. Mi culto racional, en primer lugar, yo tengo que presentar mi cuerpo, no mi espíritu, no mi alma, tengo que presentar mi cuerpo. Mi alma ya está redimida, mi espíritu también, mi cuerpo aún no ha sido redimido. Y tú dices, sí, ahí está en la Biblia, búscale en la Biblia. Tu cuerpo va a ser redimido el día que el Señor nos levante. Ese día nuestro cuerpo va a cambiar, va a ser redimido. Ya no va a ser pero ahorita tu cuerpo, tú tienes que presentarlo tú. Yo no te tengo que obligar, ni tú a mí. Yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces es un sacrificio, pero este tipo de sacrificio es agradable a Dios. Porque con esto yo le estoy diciendo a Dios, yo te considero en mi vida. El sacrificio santo es este. Y luego nos dice en el versículo 2, no se conformen a este siglo. Es decir, la información de este siglo ya no te baste. No te adaptes a ella, no te amoldes, salte de ese molde. Así es que, hermanos, nos dice Pablo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras yo no compruebo, mientras yo no renuevo mi entendimiento, yo no voy a saber cuál es la buena voluntad de Dios, santa y agradable y perfecta. Solamente voy a tener una serie de basura entremezclada que no sé dónde está la punta de esta madeja, ni dónde termina y qué hay en medio de ella. Ahora, el sacrificio consiste en esto, en que transforme mi mente, que la renueve. ¿Cómo la puedo renovar? Metiendo la información. Aquí yo voy a sacar cuál es la buena voluntad de Dios agradable. Si nosotros no lo renovamos, si usted no lo renueva, usted dice, me basta lo que aprendo el domingo, me basta si de casualidad. Olvídese, usted está en un grave problema. Muchos que deberían estar aquí están en graves problemas porque no consideraron, no renovaron su entendimiento, y con cualquier pequeño ataque del enemigo, quizás una distracción como la que yo tuve anoche, dice, no, me está yendo peor. Antes no tenía yo ese tipo de problemas cuando yo no buscaba a Dios. No, pues todo era pura vida, pura alegría. Y eso es la mentira que Satanás no quiere que tú despiertes a ella y conozcas la verdad. La guerra es guerra espiritual y empieza en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento. Tenemos que meter la palabra de Dios. Déjame leerte un recorde. Dice, a partir de febrero y sobre todo en marzo, se produce un fenómeno sociológicamente muy interesante. Miles de hombres, escucha, miles de hombres y mujeres de manera organizada se mueven en toda la región centro-occidente del país para recorrer la distancia entre su lugar de origen y el pueblo de una de las imágenes más veneradas de la Iglesia Católica, la Virgen del Rosario de Talpa. Unos van en autobús. Su servidor, dice Petronilo Vázquez, su servidor es responsable de organizar la peregrinación más antigua hasta aquel santuario. Compromiso adquirido por la herencia de aquel primer peregrinar de mi abuelo Miguel Vuelvas, cuando lo hizo a pie en 1930. Otros van a caballo, en auto, en bicicleta, en motocicletas, inundando como torrente vital los caminos que corren por las áridas planicies antes de llegar al fervoroso destino, parte del majestuoso llano en llamas. El más antiguo camino que recorren los colimenses es el que transpone las barrancas de la Lumbre y los Ganchos por el rumbo del remate.
Por sus colinas transitan miles de peregrinos, igual que lo hicieran otros a principios del siglo pasado, y camino que recorrieron los franciscanos en sentido inverso para llegar hasta estas tierras, el más antiguo camino real. Los peregrinos de a pie comienzan a pasar a finales de febrero, y en la primera quincena de marzo usted los puede ver a diario cruzar Comala, la comunidad de la Caja, y llegar fatigados y sudorosos hacia el remate. Ahí se toman un descanso para enfrentar con fuerza las escarpadas colinas de las dos agresivas barrancas ya mencionadas, la Lumbre y los Ganchos, que representan el mayor reto para las fuerzas de los viajeros. Sin hacer el viaje completo, he acompañado a los peregrinos. Sé de los cuidados que deben de tener para evitar las ampollas, la administración del agua, los descansos, las madrugadas y caminar bajo climas extremos de 10 a 16 horas diarias. Al comienzo van platicando hasta con alegría, pero a medida que pasan las horas, la fatiga los obliga a guardar silencio para ahorrar energía. Los tobillos y las rodillas se ponen a prueba, el sistema circulatorio y el músculo cardíaco trabajando al extremo. Las barrancas mencionadas, el Tronchadito, la cuesta de Jutla y el camino a Tuscacuejo, representan su mejor examen. A veces se pierden y llegan a descansar a las 8 o 9 de la noche para iniciar la caminata del día siguiente a las 4 de la mañana. Los cocineros y maleteros van adelante para tender los petates o cartones y preparar comida caliente para que repongan sus fuerzas. Es duro, muy duro, sobre todo a partir del tercer día, cuando el cansancio se siente no solo en las piernas, sino en los hombros, cuello y hasta en las uñas. Pero no rajan, llegan medios muertos al paraje y unas horas después renuevan su caminar. Es por ello que al mirar en estas fechas a un grupo de peregrinos que caminan con su mochila al hombro, remontando los caminos del norte del estado y del sur de Jalisco, sepa que son personas a las que les mueve la fe. Repito, son personas a las que les mueve la fe, el motor más poderoso y antiguo del ser humano, que los mantiene con vida y esperanza. Me quito el sombrero ante los peregrinos de siempre. ¿Usted cree que hay un sacrificio más grande que el sacrificio? ¿Usted cree que cualquier otro sacrificio puede limpiar nuestras conciencias? ¿Que puede cambiar nuestras vidas para bien? Ahora, esto que te acabo de leer es información falsa, que ellos, los que están transitando para allá, y muchos de los que se quedan en espera de su llegada y retorno, tienen, fíjate bien, información satánica, diabólica. Piénsalo. Dios nos ha sacado de ahí, pero no hemos llegado a la meta. Yo sé que tú ya no doblas tus rodillas delante de un ídolo porque no oye, no habla, no respira. Salmo 115, que iguales a los que los hacen son los que los adoran. Por favor, déjame terminar con esto. Pablo tuvo que hablarles muy fuertemente a la iglesia de Corintio, porque eran niños espirituales. Había entre ellos luchas carnales. Y si había, yo pienso, tan enfadado de que estaba dale y dale, diciéndoles que no se conformaran, que cambiaran su manera de pensar, a tal grado que él llega a decirles cierto día: el que ignora, ignore. Es decir, si quieres aprender, aprende; si no, no aprendas. Si quieres seguir igual, sigue igual. Y está en la Biblia. La Biblia nos dice: el que es santo, santifíquese más, y el que no, pues déle vuelo a la hilacha. Cierra tus ojos, por favor, y démosle gracias a Dios por su misericordia.